clase de sociales. Hemos hablado acerca de lo que es la latitud, la longitud, el clima, cómo puede variar el clima en las regiones que hacen parte de nuestro país, Colombia. Entonces, ahora los invito a que ingresen. De Barranquilla. 32 es la temperatura promedio de Barranquilla. Bueno, escuchamos a Charo ahora. Adelante, Charo. Muy bien. Promedio de Barranquilla, 35 grados promedios. Muy bien. Aquí vemos unas imágenes que si usted las relaciona, Carla me puede confirmar, me hace el favor si ya está viendo la pantalla. Sí, señor. Ok, mi amor, gracias. Entonces ya estamos viendo unas imágenes que nos representan varios estados de clima que se puede apreciar. Ahí vemos cuando está lloviendo, cómo cambia, cuando vemos el sol radiante, cuando vemos que hay una tormenta y también vemos cuando está cayendo nieve. Dice que no están hablando ahí de eso que hace relación en ese momento a lo que es el clima. Entonces vamos a hablar un poco del tiempo atmosférico. Describe las condiciones de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Ejemplo, una tarde lluviosa que de pronto cambia de estar de un estado que estaba el clima cálido y pasó enseguida a una tarde lluviosa, o ayer que estaba primero, había salido el sol radiante y de pronto comenzó a nublarse y miren que empezó a llover, empezó a caer gotas y ahí vimos el estado del clima, cómo cambió. El clima es el tiempo atmosférico que predomina habitualmente en una zona durante un largo periodo. Ejemplo, invierno frío y secos. Aquí vemos cómo está, esto que ustedes están observando es nieve que se puede apreciar, pero también existen tormentas de nieve, que es cuando empiezan a cerrar parte de las carreteras porque están cubiertas de esa nieve y no permite que los vehículos puedan circular y mucho menos que salgan vuelos. Entonces también restringen lo que son los vuelos porque no pueden los pilotos observar bien. Los elementos del clima son fenómenos que se producen en la atmósfera. Su estudio nos permite analizar el tiempo y el clima de un lugar determinado. Miren que se les está hablando de los elementos del clima. Pregunta muy puntual para la evaluación. Elementos del clima. Ahí los tienen: la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones, la presión atmosférica. Esos son elementos del clima. Son elementos del clima. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire en un lugar determinado. Está relacionado con la cantidad de calor que recibimos del sol. ¿Se mide con qué se mide? Con el termómetro en grados centígrados. La temperatura. Ese es el instrumento apropiado para medir la temperatura. Carla, tienes la mano levantada, ¿vas a decir algo? García. Entonces, la temperatura es uno de los factores del clima.
Y se mide, la temperatura se mide con el termómetro en grados centígrados. Cuidadito que alguien va a decir, no, que se mide con el transportador. Porque no, señor, se mide con el termómetro. Ya lo saben, la temperatura. La humedad. La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Si hay mucha humedad, el vapor se condensa formando nubes, niebla. La humedad se mide con el higrómetro. Se mide lo que es la humedad, higómetro. Fíjense que cada uno de los elementos del clima tiene su instrumento apropiado para medir. No es que el termómetro me va a servir para todos los elementos del clima, no, señor. El termómetro me sirve para la temperatura. El higrómetro me sirve para lo que es la humedad. El viento es el aire en movimiento, se desplaza continuamente en la atmósfera, arrastra nubes, incluye en la temperatura, pues mueve masas de aire frío y caliente. El anemómetro mide la velocidad del viento y la veleta su dirección. Muchas veces nosotros hacíamos veletas con lo que son hojas de papel. Se puede hacer una veleta que nos sirve para eso, para medir la dirección. La veleta sirve para la dirección de quién, del viento. Y el anemómetro es el instrumento apropiado para medir el viento. Las precipitaciones es la cantidad de agua que cae de la atmósfera y que llega hasta la superficie de la tierra. Puede caer en forma líquida, puede caer en forma de lluvia o sólida como nieve y granizo. Las precipitaciones se miden en litros por metro cuadrado. En las imágenes que ustedes están observando, observen las imágenes muy bien. Arán, ¿en cuál de esas imágenes cae el agua en forma líquida? Señor, en la primera imagen. Ay, pero mi amor, Tienen tienen que dejar al estudiante que le estoy diciendo, porque esos estudiantes que menciono así es porque son los que menos participación tienen, entonces tengo que cogerlos a ellos. Ya si usted ve que de pronto ellos no despegan, no dicen nada, entonces ahí sí, yo digo, bueno, entonces que sigan los niños que tienen sus puntos, que sigan ganando puntos, pero primero debemos dejar a ver si ellos responden. En la primera imagen, muy bien, Roy, en la primera imagen vemos que cae el agua en forma líquida. Entonces eso hace parte de las precipitaciones. Cuando ustedes escuchen o observen en la televisión que les digan en Estados Unidos está cayendo, en Europa está cayendo una fuerte tormenta de granizo. Esas son las precipitaciones. Esa es una precipitación, esa es una cantidad de agua que está cayendo de la atmósfera, pero que está llegando aquí a la tierra, a la superficie de la tierra, en forma de nieve. Cuando a veces nosotros hay una tormenta y escuchamos que vemos caer pedacitos de hielo, son granizos. Son granizos que están cayendo, vienen en forma sólida porque están duros en el instante. A medida de que van cayendo, cuando ya caen aquí, ellos se van deshaciendo. Pero ellos primero caen sólido, caen en forma sólida, o sea, duro. Vamos ahora a pedirle favor aquí a Caro que realice la lectura. Adelante, Caro. Nos indica el peso del aire de la atmósfera. Cuanto más aire tengamos, encima mayor será la precipitación. Presión.
Esta varía de unos sitios a otros. La presión no es igual en una montaña que en una playa o si hay acumulación de aire frío o aire caliente. La presión se mide con el barómetro. Con el barómetro. Ok, muy bien, Caro, gracias. Entonces, fíjense la diferencia, que no es igual, la presión atmosférica no es igual en una montaña que en una playa. No es igual. O si hay acumulación de aire frío con aire caliente, la presión, ahí se va a ver la diferencia. Cuanto más aire tengamos encima, mayor será la presión. O sea, si se tiene menos aire, menos será la presión. Si tiene más aire encima, mayor va a ser eso. Y eso lo miden con el ¿qué? Con el instrumento de barómetro. Es el apropiado para medir la presión atmosférica. Allá estábamos hablando de todo lo que eran los factores, de todo lo que eran los elementos del clima. Ahora vamos a hablar de los factores climáticos. Los factores climáticos. Aquellos eran elementos del clima, lo que era la temperatura, lo que eran las precipitaciones, lo que era el viento, eran elementos. Ahora vamos con los factores. Adelante, Joner, con la lectura. Espérate ahí, Joner, calma tu momento, hijo, porque yo no sé quién es el que todavía sigue con el micrófono ahí abierto. Janine, se logra de escuchar. Ahora sí, Johnny. Los factores climáticos. Los elementos climáticos están acondicionados por las características del lugar donde se producen estos factores que van a influir y a determinar el clima del lugar. Son la altitud, altura de un lugar respecto al nivel del mar. La latitud, distancia de un lugar al ecuador. Cercanía o alejación del mar. El relieve del lugar. Ok, entonces los factores climáticos o condiciones que incluyen en el clima son la luminosidad que tenemos acá, el agua, la altitud, la latitud y otro. Esto es las condiciones que influyen en el clima. Pero acá nos hablaba el compañero acerca de los factores climáticos, que son la altitud. La altitud es la altura de un lugar respecto a qué toman como punto al nivel del mar. La latitud es la distancia de un lugar al Ecuador. Es la distancia de un lugar al Ecuador. Toman el Ecuador como punto de referencia. Cercanía o lejanía del mar. El relieve del lugar. Esos son factores climáticos que influyen en el clima de un lugar. Ellos influyen. Muy bien, Joner. Seguimos ahora. Pasó. Vamos ahora a hablar acerca de los climas de la Tierra. Adelante, Mariana. Los climas de la Tierra. Podemos dividir la Tierra en varias zonas climáticas cuyas características varían según cercanas o lejanas al Ecuador. Ustedes, lejana, no, lejanía. Ustedes cambian algunas letras. Lejanía.
Según su cercanía o lejanía al Ecuador. Tenemos la zona fría del norte. Ya está, zona fría del norte, zona fría del sur. Pero aquí está, en esta parte, si nosotros pasamos la línea aquí del Ecuador, vemos que hay una zona cálida. Una zona cálida. Tenemos una zona templada que queda en la parte sur, una zona templada. Una zona templada norte y la zona que está central, que es donde también estamos nosotros, que pasa, es la zona cálida, donde estamos ubicados, donde está ubicado nuestro país. Ahora vamos a hablar acerca de esas zonas cálidas. Mariana, baja la manito. Escuchamos aquí a Sofía. Adelante. Zona cálida. La zona cálida se sitúa en el trópico de Cáncer y en el trópico de Capricornio. Es una de altas temperaturas todo el año. En ella se distinguen dos climas. Clima ecuatorial, con altas temperaturas y abundantes lluvias casi a diario. Clima tropical, altas temperaturas pero alterna una estación seca, donde apenas llueve, y otra húmeda, donde llueve abundantemente. Entonces, la zona cálida está situada en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Se dice que están divididas en dos, en clima ecuatorial y en el clima tropical. En el clima ecuatorial, con altas temperaturas y abundante lluvia durante casi todo diariamente. Y el clima tropical, altas temperaturas, pero alterna una estación seca, donde apenas llueve, y otra húmeda, donde llueve abundantemente. Esto también lo vemos acá. Hay zonas de aquí de Colombia donde vemos que llueve constantemente, pero hay otras que no llueve constantemente. Zonas templadas. Adelante, Carla. Zonas templadas se sitúan entre las zonas frías y la zona cálida. Por tanto, hay una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. En esta zona los climas alternan 4 estaciones diferenciadas por las temperaturas y las precipitaciones. Se distinguen en 3 tipos: clima mediterráneo, veranos calurosos y secos, e inviernos con temperaturas suaves. Precipitaciones no muy abundantes, sobre todo en primavera y otoño. Clima oceánico o atlántico. Abundantes precipitaciones y temperaturas suaves a lo largo de todo el año. Clima continental. Inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. Al estar muy lejos del mar, las precipitaciones son muy secas y se concentran en otoño. Entonces, fíjense que ahí nos dicen que están situadas entre la zona fría y la zona cálida, las zonas templadas. Ya están ahí, ahí en ese intermedio. Por lo tanto, están en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y en esta zona los climas alternan con las estaciones. ¿Cuáles son esas estaciones, Joner? ¿Cuáles son las estaciones? Joner, Mari, deja de comer chicle. ¿Cuáles son las estaciones? ¿Qué dice Nicole? Otoño, invierno, primavera. Ajá, ¿te falta una? ¿Qué dice acá, Shari? Verano. Ok. Señor, está. Otoño, primavera. Pero Shari, habla Shari, porque es que abres el micrófono y quieres hablar, pero entonces no concretas, no hablas, sino que estás mirando allá donde está tu mamá. Habla, mira la cámara.
Señor, son invierno, otoño, primavera y verano. Las estaciones son 4, otoño, primavera, verano e invierno. Son 4. Entonces aquí nos están diciendo de que alternan con las estaciones. Chari, tienes que prestar atención y hacia acá, porque si tú vas a prestar atención a lo que está hablando tu mamá en ese momento, entonces después no terminas de concluir la idea. Clima mediterráneo, ahí nos hablan del verano caluroso. Nos dicen que en ese clima el verano es caluroso y seco e invierno con temperatura suave. Hay muchas precipitaciones no muy abundantes, sobre todo en esas estaciones como son primavera y otoño, que no son muchas. Y nos dicen de los climas oceánicos o atlánticos que abundantes precipitaciones y temperatura suave a lo largo de todo el año. Y clima continental, que es invierno muy frío y verano muy caluroso. Al estar lejos el mar, las precipitaciones son escasas y se concentran más que todo en la estación de otoño. Ahora sí, vamos a escuchar uno de los videos que tenemos y Luis. Bueno, nos vemos mañana. Terminen y nos vemos mañana. Chao, cuídense mucho. Chao, mía, hasta mañana. Hasta mañana, mi amor. Chao, mi amor. Ay, Dana. Chao, mi amor. Chao. Dana, deja Chao, señora. Gracias. Gracias.